Entonces, por ejemplo, ¿qué debemos hacer nosotros con esta información epidemiológica de la vigilancia de virus? Y sabemos que está circulando influenza H1N1. Alguien que esté resfriado o tenga un cuadro respiratorio, si quiere venir a clases, que venga con su mascarilla, pues, ¿no? Porque si no, existe la posibilidad de que contagie a los demás. En el hogar, ¿qué utilidad tendrá esa información de que estoy con un cuadro respiratorio, con cefalea, dolor de garganta, malestar general? Esa información me servirá para proteger a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito, a mi hermanito, para que no se contagien. ¿Por qué? Porque si ellos se contagian, tienen mayor probabilidad de hacer enfermedad severa que ustedes, que son jóvenes, ¿no? Entonces, para eso es la vigilancia epidemiológica. Y para que funcione, como yo les digo, ¿cómo sabemos de que está circulando sincicial respiratorio? ¿O cómo sabemos que ahora tenemos tosferina? Porque el médico que atiende al paciente, en el momento que está haciendo la vigilancia pasiva, reporta el caso. Si reporta el caso, va a entrar al sistema. Si entra al sistema, va a poder ser monitoreado por epidemiología y va a poder ser identificado, o se va a poder identificar el microbio que tiene gracias al laboratorio. Entonces, no funciona la epidemiología porque hay el epidemiólogo más brillante. Funciona porque funcionan los clínicos brillantes que piensan en las patologías, que son acuciosos y que solicitan o que captan al paciente. Y ahí la trascendencia que van a tener ustedes. Y como yo les digo, yo les voy a mostrar ahora cómo la falta o mejor dicho, no ser oportuno en la captación de casos significa que cada vez más personas vayan entrando en contacto. Y si entran en contacto en el periodo de contagio, la probabilidad de que ocurra un brote está presente. Muy bien, entonces con esa reflexión vamos a empezar recordando, como yo les decía, este es un tema bien teórico. Recordar que en 1961 se promueve recién el concepto moderno de lo que es vigilancia epidemiológica. ¿Y quién lo promueve? Este señor, Laumir. Luego Rasta desarrolla en Checoslovaquia e internacionalmente ya estos conceptos que empezó Laumir lo desarrolla de manera a nivel internacional. En el año 65 la Organización Mundial de la Salud establece en Ginebra la primera unidad de vigilancia epidemiológica. En el año 65 formalmente se establece la primera unidad de vigilancia epidemiológica. En el 80, ya al haberse establecido esta primera unidad de vigilancia epidemiológica, juega un rol importante en el programa de erradicación de la viruela. Y miren, ahí dice año 1980, uso de la vigilancia para la erradicación de la viruela. La vigilancia epidemiológica juega pues un rol importante también en los procesos de control, eliminación y erradicación de las enfermedades. Recordarles de que la única enfermedad erradicada es la viruela. En el 92, en Estados Unidos, el CDC o el CDC desarrolla el concepto amplio de lo que es vigilancia en salud pública. Y luego ya a finales del siglo XX se reconoce a la vigilancia en salud pública como una de las funciones esenciales de la salud pública. Esto de las funciones esenciales ustedes han desarrollado cuando han hecho su curso de salud pública, ¿no? Son 11 funciones esenciales y la función esencial 2 es la que está referida a lo que dice ahí, vigilancia en salud pública y control de riesgos y daños de salud pública. Entonces, en ese contexto es que se ubica lo que vamos a tratar hoy, que es la vigilancia en salud pública, como parte de esta segunda función esencial de la salud pública. ¿Y qué es vigilancia? Es la observación sistemática, ¿no? Es observar sistemáticamente, no es cuando me acuerdo, sino de manera sistemática y continua. ¿De qué? De la frecuencia, cuántos casos ocurren, la distribución en tiempo, espacio y persona, y los factores que determinan la ocurrencia de eventos y cómo se comporta en la población. Entonces es importante tener en cuenta estos elementos. Primero, que tiene que ser sistemática y continuada. En segundo lugar, debemos ver la frecuencia, cuántos casos se presentan. Tercero,
hacer la descripción en términos de las variables epidemiológicas y de los determinantes que puedan estar inmersos en los eventos de salud, con la finalidad de que de ver cómo se comporta la enfermedad. Eso es lo que hace el epidemiólogo con la información que recolecta, ver la tendencia de la enfermedad en la población. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de plantear medidas de prevención o medidas de control. Estas cosas van cambiando también, el tema del análisis de las tendencias va cambiando también con esto de la inteligencia artificial, porque a partir de la inteligencia artificial podemos nosotros plantear escenarios, darle escenarios a la inteligencia artificial y a partir de ello ver cómo sería el comportamiento de una enfermedad en determinado momento. Como ya mencionamos, esta definición tiene los dos componentes que hemos mencionado, uno de ellos, revisión sistemática, y el otro, comparación e interpretación. Y ahí es importante también que ustedes sepan de que en el escenario epidemiológico, en todo el escenario epidemiológico, no solo en vigilancia epidemiológica, lo trascendental es comparar. Comparar un mes con otro, comparar un año con otro, comparar un canal con otro, para ver cuál es el comportamiento de la enfermedad. Proceso continuo y sistemático, ya lo dijimos, proceso de escrutinio de tendencias, tiene que ver con el tema de las tendencias y es un proceso de comparación. Entonces, todos esos elementos están inmersos dentro de lo que es la vigilancia epidemiológica. Y ahí, en ese marco general, surge este concepto, que es el concepto de vigilancia en salud pública. Y este concepto desplaza a este otro concepto que hemos revisado, que es el tema de vigilancia epidemiológica a secas. Y la vigilancia en salud pública es lo mismo, como ven ustedes, proceso continuo, sistemático, ¿de qué? De recopilación, análisis, interpretación y diseminación de la información para su uso en qué? En acciones de salud pública con el objetivo de reducir la morbilidad y mortalidad. Lo que yo les decía, pues no, la vigilancia en salud pública es igual a información para la acción. O sea, la información que se recoge de manera continua, sistemática, información que se analiza, información que se interpreta e información que se disemina, tiene como objetivo último tomar decisiones para reducir la morbilidad y la mortalidad. Y acá está lo que ya ustedes también conocen, ¿no? Por eso les decía, vigilancia en salud pública es información para la acción, por este concepto. Dice, la definición implica y determina que el eslabón final de la cadena de vigilancia no es que guarde los datos y los tenga ahí acumulados o los publique bonito, sino que debe ser información para que tomemos acciones desde el punto de vista de la promoción, de la prevención y del control. Y consecuentemente esto nos va a llevar a mejorar la salud de las poblaciones. También decirles que ya el concepto de salud pública engloba tres elementos: la vigilancia demográfica, la vigilancia epidemiológica y la vigilancia de los sistemas de salud. ¿A qué nos referimos con vigilancia epidemiológica? A cómo se comporta la población en términos de su estructura y dinámica. Y la estructura y dinámica de la población tiene que ver con ¿qué? Con los nacimientos, con las muertes y con la migración fundamentalmente. Tres elementos que caracterizan la vigilancia demográfica. No tiene que ver con la morbilidad. El componente que tiene que ver con la morbilidad es la vigilancia epidemiológica. En cambio, la vigilancia demográfica, ¿cómo es que la población pasa de una población, hemos visto las pirámides poblacionales, ¿sí? Como ustedes vimos, sí, la población forma de urna, todavía no, todavía. Eso lo vamos a ver cuando hagamos enfermedades no transmisibles. Y ahí vamos a ver cómo la población, la dinámica poblacional va cambiando, ¿no? De una población con pirámide amplia, con una base amplia, que caracteriza a las poblaciones jóvenes, a una población donde la base va disminuyendo y el vértice se va incrementando, y que traduce una población vieja. Entonces, ¿quién
da esa dinámica, los nacimientos, las muertes y las migraciones. Entonces, no la morbilidad tiene que ver con la vigilancia epidemiológica. Por eso dice acá que la vigilancia epidemiológica se enfoca en la producción de la enfermedad, es decir, en la morbilidad y en los factores que generan la presencia de dicha enfermedad. Y la vigilancia de los sistemas de salud es el monitoreo del conjunto de programas, de servicios, de recursos, políticas que constituyen, ¿qué cosa? La famosa respuesta social. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra respuesta social, está referida a cómo los servicios de salud responden a las demandas de la población en términos de los daños que ellos presenten, ¿no? Por eso dice, con monitoreo del conjunto de programas, es decir, si yo estoy, ¿cómo está la cobertura de vacunación contra sarampión? Ya eso es vigilancia de los sistemas de salud. Conociendo yo las coberturas de vacunación sobre sarampión, podré dormir tranquilo o no podré dormir tranquilo cuando entra un caso importado. Recursos, para ver cómo está, por ejemplo, cuando hablamos de recursos, cómo es la producción de los recursos en términos de atención o de ciertas políticas. Se implementa la política de qué pasó con la política que se implementó en relación a los octógonos, los alimentos. También eso significa vigilancia de los sistemas de salud. Entonces, la vigilancia en salud pública incluye vigilancia demográfica, repito, vigilancia epidemiológica y vigilancia de los sistemas de salud. Y cada uno, ya hemos explicado, demográfica, nacimientos, muertes, migración. Vigilancia epidemiológica, morbilidad y factores de riesgo. Y vigilancia de los sistemas de salud, respuesta social organizada. Es el monitoreo de la respuesta social organizada. Acá les he puesto una tabla donde vemos lo que es vigilancia, lo que se considera como vigilancia epidemiológica y lo que es el concepto de vigilancia en salud pública. Entonces, como ven, hay diferencias importantes, ¿no? La vigilancia epidemiológica está centrada en el individuo y en eventos centinela, mientras que la vigilancia en salud pública está centrada en las poblaciones y en perfiles de grupos. ¿Cuáles son las características de los grupos poblacionales? Observación de enfermedades transmisibles y brotes. O sea, la vigilancia epidemiológica se encarga de enfermedades transmisibles y de brotes, mientras que la vigilancia en salud pública de estas enfermedades, de los factores de riesgo, de los determinantes de salud y de las intervenciones. La vigilancia epidemiológica está centrada a nivel subregional y del CDC, o sea, lo que es nuestro Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, mientras que la vigilancia en salud pública está centrada en el nivel local. ¿Por qué? Porque a nivel local es donde nosotros debemos detectar el comportamiento de las enfermedades para poder tomar las acciones, porque a veces ocurre que si vemos el comportamiento a nivel de una DIRIS, por ejemplo, puede no haber la expresión de un brote de una determinada enfermedad que sí puede estar ocurriendo a nivel local. Entonces, lo trascendental de la vigilancia en salud pública es que la ubicación de esta vigilancia está centrada en el nivel local. ¿Cómo es la organización? La vigilancia epidemiológica es centralista y vertical, representatividad basada en la cobertura de los servicios curativos, que es lo que todavía hacemos, ¿no? O sea, nosotros hacemos la vigilancia de los casos que llegan al establecimiento de salud y hacemos el reporte o la vigilancia pasiva. Eso es lo que hacemos. En cambio, la vigilancia en salud pública es descentralizada y tiene una representatividad poblacional. En cuanto a su proyección, es funcional al MINSA, información mínima necesaria, que es lo que se tiene, capacidad de gestión y de planeamiento estratégico y conocimiento multidisciplinario en la vigilancia en salud pública. Yo diría, en el país, me pregunté, profesor, ¿y cómo es en el país? Estamos en una transición, tenemos una mezcla de lo que es vigilancia epidemiológica y vigilancia en salud pública. A veces hacemos o tenemos en cuenta aspectos referidos a la vigilancia de salud pública y en la mayoría de las veces estamos viendo este concepto de vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque nuestra vigilancia todavía está centrada o es representativas de la cobertura de los servicios curativos. Y ya van a ver ustedes, cuando
vamos a ver las unidades notificantes, esas son las que reportan para hacer la vigilancia epidemiológica. Entonces, todavía en ese contexto está referida a la vigilancia epidemiológica. Objetivos de la vigilancia: detectar cambios agudos. ¿Cómo detectamos cambios agudos? Ya hemos hecho en la clase anterior, a través de los indicadores que les hemos reportado, ¿no? Si es una enfermedad endémica, lo que vamos a construir es lo que han construido ustedes, ¿no? No en chat, ¿cierto? Sí. Sí. No, mire, yo nuevamente les digo, no nos cerremos al uso de la tecnología, pero lo que está mal es que, nuevamente les reitero, hagan que les desarrolle la actividad del chat, pero no saben ni de qué se trata. Pero si lo entienden y les facilita, no hay ningún problema. Pero si lo están usando con otros fines, de simplemente cumplir la tarea, va a ser complicado. Porque ustedes van a estar, miren, ya viene la inteligencia artificial para la lectura de las tomografías, resonancias, inteligencia artificial para hacer intervenciones quirúrgicas. Ustedes tienen que prepararse para eso, entonces no les podemos cerrar a ustedes la oportunidad, pero sí tienen que saber de qué se trata lo que van a hacer. Si no, nos vamos a convertir en los robots de la inteligencia artificial y eso no va a ser bueno. Entonces le decía, detectar cambios agudos. ¿Y cómo detectamos cambios agudos? Si es una enfermedad endémica, haciendo los canales endémicos. ¿Y cuándo vamos a decir que han habido cambios agudos? Cuando el comportamiento de la enfermedad sale de lo normal o de lo... Exacto, porque si está ya pasando la zona de seguridad, ya hay que prestar atención para analizar por qué está ocurriendo eso y tomar acciones. Porque la idea de los canales endémicos no es decir, yo les comentaba la vez pasada, no es decir, mira, ve, ya está en epidemia. No, la idea de los canales endémicos es de que detectemos precozmente la ocurrencia de un cambio en el comportamiento de la enfermedad. Detectado el cambio, nos preguntaremos por qué está ocurriendo esto. Y a partir de ello tomaremos acciones si corresponden. Esa es la idea del uso de los canales endémicos y en ese contexto es una herramienta para lograr un objetivo de la vigilancia epidemiológica, que es detectar esos cambios agudos. Luego, identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones. También, ¿no? Si nosotros vemos, el año pasado Tosferina se comportó de esta manera, ¿cuál será la posibilidad o la probabilidad que se comporte este año? El anteaño pasado, después de la pandemia, tuvimos cosas bien sui generis en el tema de la vigilancia epidemiológica. Con respecto a sincicial respiratorio, de que el año 2023 hubo un incremento de los casos, ¿no? Y el 2024 sí fue terrible. Estamos 2025, ya hay casos de sincicial. Estamos esperando qué pasará en julio y la perspectiva es de que se incremente. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y para eso sirve la epidemiología. ¿Qué es lo que ha cambiado en el contexto de esta enfermedad? La severidad de la enfermedad. El año 2024, los pacientes, primero que eran la mayoría niños pequeñitos, niños de una proporción importante, menores de 6, y una proporción grande, los menores de 1 año. ¿Y qué es lo que ocurrió? Ocurrió que estos hicieron enfermedades severas. Eso que condicionó de que los pacientes se queden más tiempo del usual en un establecimiento de salud. Lo que generó que los establecimientos de salud, como el en el que yo trabajo, se vea pues súper congestionado y abarrotado y falta de camas, ¿no? Ahora, eso tiene una explicación, por eso yo les decía, eso nos tiene que servir a nosotros para que reflexionemos y digamos, ¿y por qué está comportándose así la enfermedad? Y la enfermedad se comportó así, a diferencia de ahora, porque ahora también tenemos casos, pero los casos no son tan severos. Ya no están 10, 15 días, están 5, 7 días y se van a la casa. Entonces eso facilita el manejo de las camas. Y eso tiene que ver con el tema de la inmunidad, ¿no? Como estuvimos encerrados, las mamás no estuvieron en contacto, los niños no desarrollaron inmunidad y consecuentemente hicieron enfermedad más severa. Ahora que ya se han expuesto, esa es la explicación que estaría
justificando de que no hayan casos tan severos, ¿no? Y ese fenómeno no solamente se vio en el Perú, ¿no? Se vio en Chile, por ejemplo, fue un fenómeno también severo de la presencia de un número importante de casos, pero con la característica, primero, que afectaba a los más pequeñitos y en segundo lugar, que era más severo. Entonces, esa información nos sirve para ver esto, tendencia y patrones. Tendencia y patrones. Observar los cambios en los patrones, que tiene que ver con esto de los agentes y huéspedes. Ahí viene lo otro, pues por eso es importante de que el médico que hace la atención capte al paciente, porque si no, no vamos a saber cuál es el cambio, los patrones en relación a los agentes y en relación al huésped. O sea, no vamos a saber si está circulando influenza B, está circulando influenza A, H3N2, H1N1, está circulando Bordetella pertussis, no lo vamos a saber. Entonces la vigilancia nos permite ver estos patrones en relación a los agentes. Y si hablamos de los enteropatógenos, no vamos a saber si está predominando Campylobacter, si está predominando Shigella, si ya apareció rotavirus. Y eso tiene, pues, desde el punto de vista clínico, tiene gran utilidad, porque sin la vigilancia epidemiológica no vamos a conocer tampoco cuál es el espectro de la resistencia antibiótica de estos microorganismos y consecuentemente no vamos a poder recetar el medicamento adecuado. También permite detectar cambios en las prácticas de la salud, investigar y controlar las enfermedades, planear los programas de salud y evaluar las medidas de prevención y control. Todos esos son los objetivos de la vigilancia epidemiológica. Luego, tenemos una serie de acciones, datos y sistemas en relación a los objetivos que tiene la vigilancia. Detectar epidemias, la acción de respuesta a epidemias, información de alerta temprana, lo que les decía, ¿no? No esperar que estemos en epidemia, sino hacer una alerta. Y el sistema tiene que ser un sistema de vigilancia activa. Cuando estamos, por ejemplo, hacemos vacunación o cuando ingresa un caso o cuando detectamos un caso, comenzamos a hacer vigilancia activa. Entonces, llegó el caso de sarampión, tenemos que hacer la vigilancia activa de los contactos para ver que estos, primero, ver si desarrollan la enfermedad, segundo, si desarrolla la enfermedad, cortar la cadena de transmisión y evitar que este enfermo contagie a otros más. Si queremos hacer el monitoreo de programas de intervención, hay que hacer seguimiento a los programas, hay que usar los indicadores del programa y el sistema de la información sanitaria. ¿A qué se refiere esto monitoreo de los programas de intervención? Lo que les decía, vacunas, hay que vacunar ya. El esquema de vacunación para sarampión es, ¿cuál es el esquema de vacunación para sarampión? SPR, ¿no? Sarampión, papera, rubiola. Se utiliza al año de edad y hay que reforzar a los 18 meses y luego a los 4 años. Para que una persona se vea protegida contra sarampión, debe recibir por lo menos las 2 vacunas, para decir que tiene 98% de protección. Entonces, ¿qué hacemos en el monitoreo de los programas de intervención? Hacemos el seguimiento de los programas y vemos los indicadores del programa. ¿Cuál es la cobertura de vacunación para la primera dosis? Y en el país, en verdad, es menos del 80%. ¿Cuál es la cobertura de vacunación para la segunda dosis? Es menos del 70% en el país. Eso nos pone, por eso les digo, cuando entra un caso confirmado al país, los epidemiólogos no duermen. ¿Por qué? Porque como las coberturas son bajas, la probabilidad de que haya un brote está presente. Y más aún, si ustedes, futuros clínicos, no detectan el caso y hacen que se pase de un consultorio, otro consultorio, otro consultorio y entre en contacto con personas susceptibles. Monitorea el impacto de los cambios de políticas, la acción sobre las políticas sanitarias. También igual, acá lo que hay que usar indicadores de salud. Ejemplo, dice, vamos a monitorear cuál es el impacto del uso de suplementación con sulfato de hierro sobre la anemia. Ya, tenemos que hacer, pues, sobre esa política sanitaria, tenemos que ver los indicadores. ¿Qué indicador usamos para ver lo de anemia? ¿Qué indicador epidemiológico utilizarían? Allá. Hasta él, por ejemplo, me dice hemoglobina.
¿no? Ese no es un indicador epidemiológico, ese es un indicador clínico, ¿no? Porque el indicador de hemoglobina es un indicador clínico, dice, tiene 10.5, este tiene anemia. ¿Tiene más de 10.5? No, no tiene anemia. Pero ¿cuál sería el indicador epidemiológico? Entonces, cuando yo digo indicador, ¿qué indicadores epidemiológicos les hemos enseñado? Y recuerden estas cosas, ¿saben por qué? Porque en el examen nacional de medicina, que lo hace el Ministerio de Salud, les preguntan todo eso. Y un porcentaje importante ahora es temas de epidemiología y salud pública. Y si no me creen, revisen. Ustedes ya desde ahora, por ejemplo, deberían preocuparse en revisar los exámenes que toma el ENAM. Chequear, pero miren por lo menos, miren y van resolviendo las preguntas y van viendo cuál es el espectro para que también ustedes vayan enfocando en qué tienen que fijar y aprender los conocimientos. Y eso les preguntan, ¿no? De estas cosas de política sanitaria, de indicadores. ¿Qué indicador usamos? A ver, vamos a decir, si yo quiero saber cuántos anémicos hay acá, ¿qué indicador utilizaré? No clínico, ¿a qué indicador epidemiológico? Prevalencia. Tasa de prevalencia, pues, ¿no? Eso es lo que hay que usar. Entonces el indicador que vamos a usar es la tasa de prevalencia. Y veremos, a través de la vigilancia, de la medición de la prevalencia, veremos si las políticas que se han implementado tienen o no tienen efecto. Monitorear el sistema de salud en términos de asignación de recursos. Los datos son datos administrativos y el sistema de información sanitaria y de gestión sanitaria. Entonces ven los objetivos, las acciones, los datos y los sistemas que nos sirven para tener la evidencia relacionada con los objetivos del monitoreo, de la detección de epidemias en el contexto de la vigilancia epidemiológica. Este señor dice que la razón para recopilar, analizar y difundir información sobre una enfermedad es controlarla. ¿Qué entienden por control de una enfermedad? ¿Qué es el control? Evitar que siga expandiéndose su contagio. Es tomar medidas. ¿Para qué? Para controlar la enfermedad, ¿no? Eliminación de factores de riesgo. Entonces, el control es la aplicación de medidas cuando la enfermedad está presente. Eso es control. Si hay una epidemia, yo no voy a hacer prevención, lo que voy a hacer es control. En cambio, prevención se hace cuando no está presente el problema. Por eso que el principio fundamental, como dice acá, de la vigilancia y salud pública, es hacer la vigilancia con la finalidad de proporcionar información válida a los encargados de la toma de decisiones de manera oportuna y al menor costo posible. Entonces, de ahí que es importante aquellos que toman decisiones conozcan los conceptos epidemiológicos, porque si no, puede ocurrir de que el epidemiólogo le da unas pautas y de repente no se correlacionan con lo que debería tomar como decisión el tomador de decisiones. Y un ejemplo es esto que ha ocurrido con las pruebas que se utilizaron durante la pandemia, pues, ¿no? Entonces ahí hubo un tema, ¿para qué usamos esas pruebas, por ejemplo? ¿No? ¿Sirve para que detectemos precozmente o no sirve para que detectemos precozmente? ¿Es útil en el contexto de una epidemia o no es útil en el contexto de una epidemia? ¿No? Entonces, por eso es importante que el que toma decisiones también conozca los aspectos referidos a epidemiología. Porque si a un tomador de decisión le dice prevalencia, le dice incidencia y no conoce, evidentemente no va a poder tomar una decisión adecuada. Los usos: cuantificar y calificar la gravedad del evento, los factores, marcadores y grupos de riesgo, determinar cambios en la frecuencia de la enfermedad o eventos no deseados, la detección y control de brotes, identificar factores favorables al estado de salud. También la vigilancia nos permite ver qué factores son favorables para que mejore el estado de salud. La vigilancia determina prioridades para la salud pública respecto a los eventos que vigila, establecer políticas y programas de prevención y control, evaluar los servicios y proveer
información y generar hipótesis para realizar investigaciones especiales. Entonces, también uno de los usos, miren, en el contexto de la vigilancia, eso también a veces es discutible, ¿no? Pero vigilancia epidemiológica no es sinónimo de investigación. Más bien, la vigilancia epidemiológica lo que hace es generar hipótesis para realizar investigaciones especiales. A veces se quiere utilizar la vigilancia para hacer investigación, pero es complicado, porque para hacer vigilancia se necesita llenar un formato. Si yo hago un formato que requiere información para hacer investigación, va a ser complicado. Entonces se va a perder una de las características que debe tener la vigilancia epidemiológica, que la vamos a ver más adelante, que es de la aceptabilidad, ¿no? Entonces, el médico B tiene 3 hojas para llenar, nunca la va a llenar. Ni una hoja llena. 3 hojas, peor, no la va a llenar. ¿Por qué? Por el tema de nuestro trabajo también, ¿no? Nosotros nos dicen, usted tiene 20 o 25 pacientes para atender. Entonces uno atiende, y de repente llega uno y hay que llenar la ficha, y la ficha demanda, y si son 3 páginas, no la va a llenar. Entonces es importante también que la vigilancia sea aceptable por el que va a llenar, y la aceptabilidad pasa porque la hoja de recolección de información sea pues sencilla de ser llenada. Dentro de las utilidades en el tema de la detección inmediata de estos elementos, de epidemias, de nuevos problemas de salud emergentes, de cambios en la práctica, de cambios en la resistencia antibiótica, de cambios en la distribución de la población en riesgo, de contraer enfermedades. Ejemplo de esto de cambios en la distribución de la población se refiere cuando ocurre un evento que hace que la gente migre, va a condicionar que la población cambie en su distribución y consecuentemente se presenten ciertos riesgos que puedan producir enfermedades que no existían en el lugar. Cambios en la resistencia a los antibióticos, un gran problema también, ¿no? Entonces ahí otra recomendación para ustedes. Yo les digo, la mayoría, por lo menos en pediatría, el 70 a 80% de los pacientes pediátricos se curan con paracetamol y agua. Nada más. Nada de frotación, bivaporub, mentolato, un antibiótico, antitussígeno, expectorante. Eso lo va a necesitar antibióticos un porcentaje mínimo. El problema es de que en nuestro país, primero, nosotros recetamos, ante la fiebre, recetamos. Con los pacientes pediátricos, si tienen hermanitos, sobrinos, no se asusten si tienen fiebre. Si el niño está con fiebre y está activo, no se preocupen, no le va a pasar nada. Obviamente, cuando tiene fiebre está decaídito, le pasa la fiebre, está correteando. 3 días y se le va a acabar la fiebre. Al 4.º día no va a haber. Un espectro pequeño tiene fiebre hasta el 5.º día. ¿Qué es lo que hay que ver? El estado general del paciente. El problema es que a todos le recetamos antibióticos y tenemos este tema de la resistencia a los antibióticos. Y no solamente nosotros, ¿ah? El otro lado son los veterinarios, son las granjas de animales, de ganado vacuno, de ganado aviar, que usan antibióticos. Cuando yo empecé la especialidad, en los pacientes ambulatorios no encontraba pacientes con resistencia antibiótica en infección urinaria a E. coli, a Campylobacter. Ahora hay. ¿Por qué? Porque usamos de manera indiscriminada los antibióticos. Y hay ondas, pues. Y ¿saben cuál es el problema? De que van a ver ustedes cuando lleguen a ser internos, lo van a engreír en términos de las muestras médicas. Entonces, por eso ustedes tienen que saber qué tienen que recetar, pues. Porque es así, me ha pasado a mí, les va a pasar a ustedes, y ahí es lo importante que ustedes sepan cuándo indicar un antibiótico. Y si no, vamos a tener este otro gran problema que ya está presente, no solo de resistencia antimicrobiana dentro de los hospitales, sino fuera de los hospitales. Y lo otro creo que ya hemos comentado.
Luego, otra utilidad, difusión periódica, ¿para qué? Para estimar la magnitud del problema, incluido el costo, evaluar las actividades de control, establecer prioridades de investigación, determinar los factores de riesgo, facilitar la planificación, monitorear los factores de riesgo, monitorear los cambios en las prácticas y documentar la distribución y propagación de enfermedades y lesiones. Para eso sirve la difusión periódica de los datos de la vigilancia epidemiológica. También en el contexto de la información almacenada nos va a servir para describir la historia natural de la enfermedad, ¿no? Miren, la vigilancia epidemiológica a través de la información almacenada nos va a permitir describir la historia natural de la enfermedad. Nos va a favorecer en la investigación epidemiológica y de laboratorio, ¿no? Nosotros recopilamos información a través de las fichas epidemiológicas sobre tosferina, sobre accidentes de tránsito, sobre violencia familiar, y esa información nos va a servir para facilitar la investigación epidemiológica y como tomamos muestras de información en el laboratorio. Lo que sí, tengamos cuidado con esta información en términos del uso ético de esta información, ¿no? No es que yo recogí muestra para sarampión y ahora voy a correr para X enfermedad y voy a hacer mi investigación. Eso no es ético en el contexto de la investigación. También validar el uso de datos preliminares, si estaba bien la información recogida, establecer prioridades de investigación. Claro, si yo veo dentro de la información almacenada en relación a los datos de vigilancia, enfermedades prioritarias, me va a permitir a mí priorizar investigación respecto a esos daños, documentar la distribución y propagación de enfermedades y lesiones. Bien, entonces, una vez que hemos revisado estos conceptos, como yo les he dicho, bastante teóricos, vamos a revisar ahora los diferentes tipos y modalidades de vigilancia en salud pública. Y hay una serie, pues, ¿no?, de tipos. Dice, según la forma en que se captan los casos, según la participación de los establecimientos, según el criterio para clasificar los casos y según el diseño metodológico. Esos son los diferentes tipos. Y esto que está acá son las modalidades. Entonces, cuando hablamos según la forma en que se captan los casos, lo que yo les decía, vigilancia pasiva y vigilancia activa. Pasiva es aquella en el cual ustedes están sentados en su consultorio y llega el paciente con un cuadro respiratorio y usted dice, ah, no, esto parece que se trata de tal enfermedad. Esta enfermedad es de vigilancia. Entonces voy a llenar la ficha epidemiológica y la voy a reportar. Eso es vigilancia pasiva. En cambio, la vigilancia activa es la vigilancia que hacemos cuando vamos a buscar intencionalmente el caso. Puede haber vigilancia activa institucional o vigilancia activa comunitaria. La vigilancia activa institucional la hacemos de manera retrospectiva. ¿A qué me refiero? De que hoy día se ha desarrollado la atención de los pacientes y yo estoy haciendo la vigilancia activa de sarampión, que está ahora de moda, sarampión. Entonces, ¿cómo se hace la vigilancia activa institucional? Yo voy mañana y a primera hora reviso primero los casos que se han reportado y luego reviso la base de datos. Y en la base de datos filtro todos aquellos diagnósticos que tienen que ver con erupción febril. Eso se llama vigilancia activa institucional. Vigilancia activa comunitaria es cuando yo reporto un caso de sarampión, esa ficha llega al establecimiento de salud y el del establecimiento de salud va a la casa de la persona afectada y a los vecinos a buscar si hay más casos. Eso se llama vigilancia activa. ¿Qué hacemos en el país? Generalmente, lo primero, vigilancia pasiva. Para ciertos eventos se tiene que hacer vigilancia activa. Yo les decía, cuando hacemos vacunación, la semana de vacunación, tenemos que hacer vigilancia activa ¿de qué? De los ESAVIS, de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización. Cuando hemos tenido este tema de
sarampión, hacemos búsqueda activa de sarampión institucional. Luego tenemos, según la participación de los establecimientos, vigilancia universal, vigilancia centinela. Vigilancia universal, todos los hospitales, ejemplo, o todos los establecimientos. Ejemplo de vigilancia universal es la vigilancia que se hace de enfermedad diarreica aguda, por ejemplo. La vigilancia que se hace de toferina, la vigilancia que se hace de enfermedad diarreica aguda, de neumonía, de asma. Vigilancia centinela solo participan establecimientos seleccionados, que son los vigilantes, ¿no? Eso se llama los centinela. Entonces, ¿por qué se escogen por ciertas características? Porque existen los especialistas que pueden detectar el caso, tienen la capacidad operativa de desarrollar la actividad, y dentro de esas vigilancias centinelas tenemos, por ejemplo, la vigilancia centinela de neumonía, la vigilancia centinela de influenza, la vigilancia centinela de rotavirus, que son vigilancias muy puntuales y que se hacen en ciertos establecimientos de salud. Luego, según el criterio para clasificar los casos, vigilancia etiológica y vigilancia sindrómica. Etiológica, ya saben que ahí lo que nos va a ayudar es el laboratorio, pues no, yo decía, esta es una enfermedad diarreica por Campylobacter, porque identifiqué el microbio. O este paciente que tiene un cuadro de tos es un A37. ¿Qué es un A37? Es un paciente con toferina confirmado. Y si sale negativo, descartaré, y esto no es toferina. Eso se llama vigilancia etiológica. Y la vigilancia sindrómica es aquella que está referida a un síndrome. Pues dice, vamos a vigilar el síndrome febril. Y en el síndrome febril ingresa una serie de enfermedades. O vamos a vigilar el síndrome ictérico. Y en el síndrome ictérico van a ingresar una serie de enfermedades. Luego, según el diseño metodológico longitudinal utilizado para la vigilancia continua, rutinaria, de manera diaria o semanal, por ejemplo, según el diseño metodológico longitudinal sería la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud. Y cuando decimos longitudinal, lo que hacemos es el seguimiento diario. Todos los días, una licenciada en el hospital va a los diferentes servicios y vigila y dice, a ver, ¿cuántos pacientes tienen catéter venoso central? ¿Cuántos tienen ventilación mecánica? ¿Cuántos tienen catéter urinario? Y a partir de ello comienza a ir todos los días. Revisa la historia y dice, a ver, ¿quién hace fiebre? Este está haciendo fiebre. Vamos a revisar si este paciente que tiene catéter urinario está desarrollando infección urinaria o no, que es una infección asociada a la atención de salud. O si tiene ventilación mecánica, ve que le han cambiado los parámetros ventilatorios, además tiene secreción verdosa, más fiebre, probablemente neumonía asociada a ventilación mecánica. Eso se llama vigilancia longitudinal. Y la transversal utilizada para realizar estudios de prevalencia o de cero prevalencia. Ejemplo de estudios de prevalencia, también hablando de los estudios de infecciones asociadas a la atención de salud, se hacen los estudios de prevalencia de infecciones asociadas a la atención de salud, o lo que ya les comentamos, quiero ver cuál es la carga de la enfermedad en términos de asma, haré un estudio de prevalencia de asma, o de anemia, haré un estudio de prevalencia, ¿no? A eso se refiere según el diseño metodológico, longitudinal o transversal. Para reiterar lo que ya les he mencionado, vigilancia pasiva, ya les dije con todos los componentes, y acá dice, la vigilancia pasiva es realizada de manera universal, sí, se hacen en todos los establecimientos, ¿no? La vigilancia pasiva. En cambio, la vigilancia activa se hace en ciertas circunstancias. Yo les decía, estamos en proceso de erradicación o eliminación de una enfermedad, ¿no? Hacemos vigilancia activa. Por eso que en el país hacemos vigilancia activa de poliomielitis, hacemos vigilancia activa de sarampión, hacemos vigilancia activa de rubiola. Pues todos los meses tenemos que hacer la vigilancia activa institucional para ver si algún caso se ha escapado de la vigilancia pasiva que se hace rutinariamente. Entonces, por eso dice acá, indicada en situaciones como enfermedades de fase de erradicación, eliminación, ahí están los nombres. En cambio, la vigilancia pasiva nos dice que es realizada de manera universal en todos los establecimientos.
Era para comentar, y ahí están los ejemplos: rotavirus, neumococo, infección respiratoria aguda, vigilancia de salud mental en establecimiento de salud centinela. Estas son las vigilancias centinela, ¿no? ¿Qué se hace? Dice, basa en la información proporcionada por un grupo seleccionado de fuentes de notificación del sistema de servicios de salud, unidades centinela que recogen información de un grupo individual, una muestra centinela de un grupo poblacional específico, en quien se evalúa la presencia de un evento de interés para la vigilancia, que es la condición centinela. Entonces, luego de que empiezan como vigilancias centinelas, estas luego se hacen vigilancias universales, ¿no? Una de ellas empezó como vigilancia centinela, por ejemplo, fue el de los accidentes de tránsito. Pues había lugares donde se hacía la vigilancia centinela y se eligió aquellos establecimientos grandes donde la posibilidad de que lleguen pacientes accidentados era importante, y se implementó en las emergencias, ¿no? Que es donde iban a llegar estos pacientes. Luego de ahí ya se ha generalizado, todos los hospitales hacemos vigilancia de accidentes de tránsito. Y es interesante ver estas cosas, ¿no? Porque cuando se ve la vigilancia de accidentes de tránsito, por ejemplo, en la parte pediátrica en mi hospital ha disminuido de manera importante. Consecuentemente, los traumatismos encefalocranianos también han disminuido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la génesis ahora de los traumatismos? Fundamentalmente los accidentes en el hogar. El descuido de la mamá, el chiquito lo dejó, se cayó, etc. Entonces, mire, yo les voy hablando varias cosas y deberían ir tomando nota para que cuando se les ilumine y quieran hacer una investigación para su tesis, la puedan hacer. Si les interesa, hay información en el hospital sistematizada y se puede trabajar. Así surgen las ideas de investigación, como yo les digo, de la conversación, de lo que uno escucha, de lo que sus profesores les dicen. Bien, entonces esto es vigilancia. Cuadro comparativo de los tipos de vigilancia activa, pasiva y especializada. Especializada, evidentemente, está referida a la vigilancia centinela, pues, ¿no? Y ahí tenemos la activa, se hace en el terreno, la pasiva a través del registro continuo. Creo que ya los ejemplos están, ¿no? Les he dicho, en terreno se refiere a que voy a buscar la información. Registro continuo, estoy sentado pasivamente, llega el paciente y le hago la ficha. Y la especializada puede ser a través de una fuente primaria o secundaria según el daño, depende, pues, ¿no? Definición de caso altamente sensible y con versiones presuntivas, más en relación a definición estándar, la pasiva, y altamente específica, la especializada. Velocidad de generación de la información, la activa es rápida, la pasiva es cíclica, mientras la especializada es lenta. Los costos son elevados en la activa, evidentemente, moderados en la pasiva y elevados en la especializada. Punto crítico, necesidad de una fuente, de un fuerte componente de supervisión en el campo. ¿Por qué? Porque a veces va el que hace la vigilancia activa y en vez de hacer la vigilancia activa se va a su casa a cocinar. Entonces, y ocurre, a veces yo les cuento esto así, coloquialmente, ocurre. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando ocurre un brote. Ocurrió un hecho, por ejemplo, en Lima Sur, en un determinado lugar, índice aédico perfecto, tenían menos de 2%, y con menos de 2% apareció el brote. Se investigó, no era 2%, menos del 2%, ¿no? Entonces, ocurre, por eso que el punto crítico es supervisión en campo. Cuando se hace hay que ir a visitar a la persona que le dijeron que la habían visitado, hay que ir a ver si la visitaron o no. La pasiva requiere el análisis de proceso de generación del dato. Yo diría acá en el tema de la pasiva es luchar contra ustedes, futuros médicos, que se concienticen y llenen la ficha. Ese es el punto crítico. Las vigilancias en los establecimientos de salud, en la mayoría, debe funcionar porque funcionan los tres componentes. Usualmente, antes era peor, ahora ha mejorado. Usualmente funcionaba porque la enfermera de epidemiología llenaba las fichas, pues, ¿no? Entonces, ese no es un sistema de vigilancia. Cuesta, yo en el hospital hemos trabajado desde el año 2009, estamos 2025, ¿no? ¿Cuántos años son? 14, 15 años, ¿no? 16 años. Y se ha consolidado, pues, pero ha costado, ¿no? Ha costado trabajar con los colegas. Y es bien interesante cuando ya los colegas se adecúan al sistema. Más bien ellos llaman y dicen, doctor, tengo un paciente tal, ¿hay que reportarlo?
Y eso de verdad que es gratificante. Por eso que yo les digo, en mi hospital hay información, yo sé, antes de que ocurra en el ministerio, yo ya sé qué microbio está circulando. En verano, en invierno. ¿Por qué? Porque como es un hospital pequeño y se llenan las fichas, se les toman las muestras, pues si se tienen los resultados de manera oportuna. El tema de sincicial, por ejemplo, el año 2024, nosotros ya habíamos sacado alerta en la institución, habíamos tomado las medidas y el ministerio todavía no se enteraba que estábamos en brote. Y eso es importante que tomemos decisiones a nivel local, no esperar que salgan pues las alertas para tomar acción, ¿no? Otros tipos de vigilancia, bueno, esto ya lo conversamos, vigilancia universal, todos los establecimientos reportan. Acá en el país diríamos de que la vigilancia es universal, ¿no? En relación a todos los establecimientos que están inmersos dentro del sistema de la Red Nacional de Epidemiología. Hay la vigilancia de laboratorio, a través de la observación de los resultados de laboratorio. Y esto, el tema de la vigilancia de laboratorio, nos ha permitido que conozcamos cómo ha sido la evolución, por ejemplo, de COVID, ¿no? Hemos visto, no, ya Omicron, Alfa, Delta, estábamos asustados. Pues eso no había antes. Pero siempre ha habido, los virus mutan, los virus cambian, sino que ahora sabemos qué cambio, qué mutación tiene. Y además sabemos que las diferentes mutaciones tienen diferentes comportamientos, ¿no? Y así hemos estado, pues. Ahora ya nos hemos acostumbrado. Ahora hay COVID en el hospital, sí, ya está bien, pues hay COVID, ¿no? Hay poco, circula también, este año hemos tenido nosotros 4 casos de SARS-CoV-2, hemos tenido, circula también, ¿no? Sino que ya, primero que ya no estamos tan asustados y segundo que de una u otra manera hemos hecho inmunidad, pues. Luego la vigilancia de brotes, emergencias, también es importante saber que los brotes son de notificación inmediata. ¿Verdad? Y ya comentamos también en investigación de brote, dijimos, el brote es como un infarto agudo de miocardio cuando yo estoy en la emergencia atendiendo a los pacientes. Brote, no puedo irme a descansar, a dormir y ya mañana será, no. Se tiene que intervenir inmediatamente. Y para eso primero hacemos el reporte inicial con los datos, tratamos de ver cuál es la fuente para intervenir sobre la fuente, luego ya hacemos el análisis más profundo, hacemos una evaluación intermedia y luego una evaluación final en relación al brote. Vigilancia sindrómica basada en la información prediagnóstica, ya lo que les decía, síndrome febril, por ejemplo, dice, vamos a hacer vigilancia de síndrome febril, y yo veo que en el verano, comienza a incrementar el número de febriles, entonces yo tengo que pensar lo siguiente, ¿por qué hay tanto febril? Y ahí lo que hacemos en el hospital es comparamos los que han sido diagnosticados con fiebre si tienen algún diagnóstico. Entonces si vemos, este tenía fiebre y su otro diagnóstico es faringoamigdalitis, el 80% ya me quedo tranquilo. Pero si no veo de qué se trata, entonces, ¿qué hago? ¿Para qué hago esa vigilancia de febriles? Para tomar muestras y ver si es Zika, chikungunya, dengue, leptospira, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces para eso se hace la vigilancia sindrómica. Vigilancia ambiental, vigila el comportamiento de qué o quiénes pueden afectar el medio ambiente y afectan la salud. También, pues todo esto, el tema de la vigilancia ambiental está referido sobre todo a los contaminantes ambientales, que ahora está muy relacionado y aún más vamos a tratar la próxima clase el tema del cambio climático y van a ver cómo el cambio climático tiene un impacto en términos ambientales y consecuentemente tiene un impacto en términos de nuestra salud. Y la contaminación juega un rol importante, pues ¿no? Ustedes, cuando yo empecé la especialidad hace muchos años, yo hice la especialidad en el Rebagliati. Ahí era bien característica, la patología ahí era, de la guardia eran las crisis asmáticas. Terminé de hacer la especialidad y me fui al sector salud, donde trabajo ahora. Y ahí no era excepcional que lleguen, ¿no? Pero ahora es lo mismo, y ustedes van a ver eso. Pacientes, niños, adolescentes, adultos con cuadros respiratorios alérgicos. ¿Consecuencia de qué? De este tema de acá, del problema de la contaminación ambiental. Y hay estudios, pues, ¿no?, donde se relaciona contaminación ambiental, presencia de
prevalencia de enfermedad o asma o síndrome obstructivo bronquial, y hay una relación. De estos estudios hay bastantes en términos de la vigilancia ambiental y la presencia de enfermedades. Y el otro es el radioprograma, pues, ¿no? En un momento determinado, a esto, vigilancia de rumores, dice, en la comunidad nativa se ha comunicado el APU y dice que se están muriendo los niños, ¿no? A eso pues es vigilancia de rumores. Entonces, ¿qué hace? Epidemiología lo que hace es ir a la fuente donde procede la información, ¿no? Donde están los habitantes, para comprobar si es o no es un problema de un brote. A eso se llama la vigilancia de rumores. No solo por medio radial, sino también por el periódico. Ahora, esto de los rumores, más fácil, ¿no? Por el aparatito que tenemos, los rumores vuelan, pues. Entonces, lo que sí hay que tener una fuente más o menos verídica para que podamos investigar, porque si no, investigaríamos de todo. Entonces, la vigilancia de rumores es vigilancia de medios de comunicación como estrategia de alerta-respuesta. No para intervenir, sino para alertarnos, ir a ver si no se correlaciona la información, se desmiente, y si se correlaciona, responder inmediatamente antes de que ocurra una mayor morbilidad o mortalidad. Las características de la información de la vigilancia es que debe ser exacta, oportuna, fidedigna, completa, objetiva, válida y comparable. Esas son las características que debe tener la vigilancia, la información de la vigilancia. ¿Y quién genera la información de la vigilancia? Nosotros, los médicos. Nosotros generamos esa información. Exacta, tiene que ser precisa, fiel reflejo del evento. ¿Eso qué significa? Que cuando llenemos nuestra ficha epidemiológica, digamos lo que estamos viendo. Luego, oportuna, debe ir a la par con los acontecimientos, ¿no? Debe ser simultánea. No voy a hacer el reporte, después lo haré, pues no. Después puede ser muy tarde. Fidedigna debe ser transmitida tal como es, sin exagerar ni subestimar. Y completa, debe tener todos los datos necesarios. ¿A qué me refiero? A veces aparece en la ficha epidemiológica y cuando uno no entiende por qué tiene esa información, uno reniega. Entonces, quieren que ponga la referencia de donde vive esta persona. Y a mí qué me importa, ¿no? La referencia. Pero si no hay ese dato, no se va a poder ubicar la vivienda. Por eso es importante. O el otro dato, ahora con la tecnología, el famoso telefonito. Dice, teléfono, en el caso de pediatría decimos, teléfono del familiar. Y simple teléfono, ¿yo qué voy a llenar teléfono? Pero ese dato ahora es importante. ¿Por qué? Porque nos permite captar al paciente o hacer el seguimiento. Y es trascendental, ¿no? Cuando se trata de una enfermedad que es contagiante, ¿no? Hoy día justo tenía un paciente que vimos en la consultorio, tosferina, y también ahí les da los grandes. Y en los chiquitos se hospitalizan. Tosferina nos da a todos, ¿eh? Todos tenemos me he vacunado, no importa. He tenido la enfermedad, no importa. Te puede dar tosferina, porque la tosferina, como enfermedad o como inmunización, no da inmunidad de por vida. Entonces, cuando hay brote y en un hospital hay muchos pacientes, es conveniente que el personal de salud se vacune, pues, contra tosferina. Les comentaba, y la historia es así, dice, paciente que acude al consultorio y refiere la siguiente historia. Dice, hace 3 semanas está con tos. He ido a 5 médicos y te saca una lista de medicamentos y te pone en la mesa. Y me ha recetado, doctorcito, esto. Si yo no estoy pensando que puede ser tosferina, le voy a recetar otra más. Ah, no, voy a decir esto ya. Esto no sirve, este doctor no sabía. Dele esto, y le voy a llenar otra. Y eso ocurrió con este niño que les estoy diciendo, de 12 años, se había ido a tomar placa, lo había visto el homólogo, lo había visto el otro. Cuando ustedes ya sospechen,
la probabilidad que se equivoque pues va a ser menor, ¿no? En cambio, si usted dice, ya no, ya... Y cuando tenga un paciente que tose y no tiene espasmo, la probabilidad de que sea tosferina es alta. Y este niño se le hizo, evidentemente se le indicó su tratamiento, pues, ¿no? No para que se le reduzca la enfermedad, porque la enfermedad de tosferina, la historia natural de la tosferina, se llama la enfermedad de los 100 días. Entonces nos da la tosferina y vamos a toser 100 días. Así es la enfermedad. ¿Cómo se corta la cadena de transmisión? Dando tratamiento. Le dan su tratamiento, al 5.º día de tratamiento ya se cortó la cadena de transmisión porque ya la persona no transmite, ¿no? Entonces, es importante, como ustedes ven, conocer la historia natural de la enfermedad, si no se van a confundir y van a darle, como yo les decía, a este paciente más tratamiento sin saber de qué se trata. Entonces, este niño ha salido positivo, teníamos su teléfono, lo hemos llamado y el primero que nos sirve para saber cómo va el paciente. Y en segundo lugar, nos sirve para darle pues las pautas, ¿no? Porque ahí la mamá está preocupada, doctor, ¿y mi hijito contagia? No, ya no contagia, le digo, tranquila nomás, pues, ¿no? Porque tengo otros niñitos. Y ahí, por ejemplo, por este tema, como estamos preocupados, yo entiendo, con el tema de sarampión, no han acudido, el establecimiento de salud no ha acudido a la casa de la mamá. Porque cuando hay estos casos, acuden. ¿Para qué? Para ver el entorno familiar, para ver los vecinitos, para ver si tienen vacuna o no tienen vacuna. Pero dicen que no habían ido. Probablemente ahora que tienen el resultado positivo la visiten. Entonces es importante por eso tener estos datos de que la información sea completa para ubicarlos, ya sea telefónicamente o para ubicarlos físicamente. Entonces cuando ustedes estén de médicos, no renieguen, llenen, contentos, ¿no? Bien, porque van a contribuir con el tema de la vigilancia epidemiológica. Otra cosa, objetivo, la característica de la información vigente tiene que ser objetiva, basada en criterios estandarizados, por eso que hay una definición de caso. ¿Para qué? Para que se utilicen criterios estandarizados. No, y a mí me parece, yo creo, no, hay una definición de caso. Además de ello, nos permite que podamos comparar información con otros países, con otros distritos, con otras provincias, ¿ya? Luego, válidos, criterios consistentes y comparable, que sea confrontable con otros datos similares a diferentes niveles y circunstancias. Ya la información con estos criterios que les he dicho, evidentemente va a ser comparable y yo voy a poder, si uso los mismos criterios de vigilancia en uno u otro lugar, voy a poder comparar. Atributos, y acá viene estas las características que debe tener un sistema de vigilancia para que sea atractivo para el que va a llenar, pues, ¿no? Tiene que ser primero simple de llenar, no debe ser pues complicado para que el que va a llenar la información se aburra y no la complete. Y ahí el tema de la simplicidad está referida a la definición del caso, fácil de aplicar. Ejemplo, dice, vamos a volver con lo de sarampión porque es lo que hay ahora, ¿no? Entonces sarampión, dice, paciente con erupción maculopapular, paciente con fiebre con erupción maculopapular, no vesicular. Eso es un paciente que probablemente tenga sarampión y por lo tanto tengo que captarlo. Además dice si ya esa definición, además de ello dice, o si el trabajador de salud sospecha que se trata de sarampión. En esas condiciones tengo que captar el caso. Entonces es una definición simple y de fácil aplicación. No dice sarampión, es aquel paciente que tiene erupción maculopapular y en la prueba de sangre tiene inmunoglobulina M positiva, no dice, ¿no? Esa, por ejemplo, es una definición completa. Entonces tiene, para que funcione un sistema de vigilancia, la vigilancia debe ser simple. La otra característica, y ahí está ya la definición de caso que ya les mencioné, toda persona de cualquier edad, de quien un trabajo de salud, ese atributo debe tener de simplicidad el sistema de vigilancia. Y ahí al final dice, o todo caso que presente, dice, toda persona de cualquier edad de quien un trabajador de salud sospecha que tiene sarampión o rubiola, o todo caso que presente fiebre y erupción maculopapular generalizada no vesicular. Esta es una definición útil para todos los niveles, ¿no? Para el nivel del médico, del técnico, del tecnólogo, de la enfermera.
¿Qué es lo que debe ocurrir cuando ya lo ve un médico? No debe reportar una alergia. A mí me pareció. No. O sea, tiene que ya contextualizar. No voy a decir, vino un paciente con una erupción macular, pero no tenía fiebre. Entonces la probabilidad de que ese paciente sea sarampión es nula, pues, ¿no? La probabilidad es nula. Entonces ahí es importante de que ya el que es médico haga pues su contexto clínico y recuerde su historia natural de la enfermedad. Y ahí recuerden cuáles son las fases que tiene el sarampión o la rubiola. Flexibilidad, que pueden ajustarse a nuevas enfermedades y condiciones de salud, a los cambios de las definiciones de caso. Claro, eso también tiene que ser, es importante, la flexibilidad del sistema, que podemos cambiar las definiciones de caso. Aceptabilidad, ustedes, pues no futuros médicos, acepto llenar la ficha. Y dice, refleja la voluntad de los individuos y las organizaciones para participar en el sistema. ¿Y cuándo se va a dar la voluntad de los individuos y de la organización? Cuando el sistema es simple. Si es complejo, nadie quiere. ¿Por qué? Porque si es complejo, es compleja una vigilancia, está llamada a fracasar. No va a funcionar, porque nadie va a querer llenar la ficha epidemiológica. Y ahí están los indicadores, tasa de participación. Todos los médicos llenan su ficha cuando tienen un caso. Ya, tasa de participación. Rapidez, llega oportunamente. Otro indicador, tasa de rechazo de preguntas. No, la gente, como hay tantas preguntas, de las 10, 20 preguntas solo responden 5. Tasas de informes sobre los médicos y laboratorios que reportan o que llenan la ficha y la oportunidad de los informes. Esos son indicadores de aceptabilidad del sistema. El otro concepto es un sistema debe ser sensible, y la sensibilidad es la capacidad del sistema de vigilancia de detectar casos o epidemias de una enfermedad o condición de salud. Se mide por la proporción de casos o epidemias detectadas. O sea, ¿cuántas brotes o epidemias detecta el sistema de vigilancia? Esa es la sensibilidad. ¿Y de qué depende? De que las personas busquen atención, evidentemente, porque si no van al establecimiento de salud, no los vamos a detectar. Miren, y esto es crucial, capacidad de diagnóstico de los profesionales. Lo que yo les decía, que al profesional no se le pase, pues, por las narices las enfermedades. Viene un paciente y dice, mijito, no puede caminar, seguro se ha doblado el pie, y no adonda, y se trata de un paciente con parálisis flácida. Entonces, capacidad diagnóstica, sensibilidad de las pruebas diagnósticas y que el caso sea notificado una vez hecho el diagnóstico. No el diagnóstico definitivo, a eso no se refiere a eso. Valor predictivo positivo es la proporción de personas identificadas como casos que realmente tienen la condición bajo vigilancia. El valor predictivo, y esto también lo estamos recordando, aumenta con la prevalencia de la enfermedad. La otra característica, la representatividad. El sistema describe la ocurrencia de un evento de salud en el tiempo y su distribución en la población según lugar y persona. O sea, dicho de otra manera, que los casos que estamos captando son representativos de lo que está ocurriendo en la población. A eso se llama la representatividad. Y en ese contexto, la calidad de los datos es la parte más importante de la representatividad. Claro, ¿no? Si yo no pongo el distrito, yo no pongo la dirección, no voy a saber de qué distrito viene, y si no sé de qué distrito viene, no voy a poder inferir lo que está ocurriendo en un determinado lugar. Pero si yo en cambio digo, miren, en los casos de dengue, el 80% viene de San Juan del Lurigancho, tengo que pensar por qué. Correlaciono qué está ocurriendo en San Juan del Lurigancho y veo de que ahí hay un brote, digo, lo que está ocurriendo es esto, es representativo de lo que está ocurriendo en San Juan del Lurigancho. Entonces es importante para la representatividad tener la calidad del dato. La oportunidad, evidentemente, ¿no? Que reportemos oportunamente va a reducir el riesgo, como yo les digo, de que la persona siga caminando y siga diseminando si la enfermedad es una enfermedad transmisible. Ok, listo. Criterios para priorizar las enfermedades a vigilar. Hay una serie de criterios que se utilizan. Dice, la pregunta sería ahí, profesor, ¿y cómo
yo priorizo una enfermedad, o por qué diarrea, o por qué sarampión, o por qué rubiola, o por qué toferina, o por qué muerte materna se prioriza para la vigilancia, por qué no vigilamos filariasis, por decir, ¿no? Entonces hay criterios. Primero, las que están establecidas en el Reglamento Sanitario Internacional, que son 4 enfermedades que las vamos a recordar. Elevada incidencia o prevalencia, elevada letalidad, la carga de la enfermedad, enfermedad emergente o reemergente, enfermedad sujeta a programas de control, eliminación o erradicación, de acuerdo al modo de transmisión, si es aérea, por agua, alimentos o por artrópodos, el impacto económico que genere, el impacto social, el impacto público, el impacto político o acuerdos internacionales. Hay un acuerdo internacional que debemos de reportar todos los casos de infección respiratoria atípica, que tenga un comportamiento atípico, entonces tiene que entrar dentro del sistema de vigilancia. Entonces, utilizamos, no todos los criterios, evidentemente, ¿no? Vamos analizando dependiendo de la enfermedad, porque a veces no puede tener elevada letalidad, ni tener una carga elevada, ni incidencia, pero tiene un interés público o tiene un interés político. Entonces vamos a tener que vigilarlo. Para establecer el sistema de vigilancia se siguen todos estos pasos. Primero, la justificación, por qué, el objetivo que quiero lograr, la definición de caso, cómo va a ser el proceso, cuál va a ser los mecanismos de cooperación y luego el proceso de implementación. La justificación, y ahí está lo que yo les decía, ¿no? Tenemos que hacer un análisis en términos de estos elementos, de los criterios para priorizar. Y eso nos va a justificar la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica. Y ahí están los elementos a considerar. Luego tenemos que plantear los objetivos específicos, qué quiero lograr, de manera clara, precisa. Aquí tenemos ejemplo de caso de la vigilancia de enfermedad febril eruptiva. El objetivo es mantener actualizado el comportamiento epidemiológico y evaluar las medidas de control planteadas y evitar su extensión ante un brote epidémico. Entonces, esas pueden ser los objetivos para un caso específico como esta enfermedad eruptiva febril. Luego, la definición de caso. Hay definición de caso sospechoso, probable, confirmado. En ese contexto, la definición de caso sospechoso es la más sensible, mientras que la definición de caso confirmado es la más específica. Entonces, en un brote que utilizaremos, definición de caso sospechoso, ¿no? O cuando estamos en proceso de erradicación, también, ¿no?, necesitamos definiciones de caso lo más sensibles posibles. La otra cosa, ¿quién hace la definición de caso? No la hace el epidemiólogo, la hace un equipo multidisciplinario, constituido nuevamente por el clínico, el epidemiólogo y el de laboratorio. ¿Por qué? Porque en la definición de caso va a haber criterio clínico, criterio epidemiológico y criterio laboratorial. Acá un comentario, en términos de la definición de caso sospechoso, criterio clínico. Caso probable, clínico, epidemiológico. Caso confirmado, clínico, epidemiológico y laboratorial. En esa secuencia. Luego, ¿cómo hacemos la operacionalización del sistema de vigilancia? ¿Cómo va a operar? Primero hay que recolectar los datos. ¿Y eso quién lo hace? Ustedes, pues, ¿no? Miren, si no hay recolección de datos, no hay notificación de datos. También no confundan el concepto de recolección o captación de caso y notificación de caso. ¿Quién hace la notificación? Epidemiología. La responsabilidad es de epidemiología. La captación es de ustedes, o la recolección del dato, o de los que van a ser clínicos. Luego viene ya el procesamiento de los datos, depuración y control de calidad. Una vez que hemos recolectado, hacemos el procesamiento, la depuración y control, luego hacemos el análisis e interpretación, donde describimos las variables en términos de, o mejor dicho, los datos los describimos en términos de las variables de tiempo, lugar y persona. Luego hacemos la diseminación de la información y ahí vienen lo que son los boletines epidemiológicos, los reportes epidemiológicos, las salas situacionales, que nos permiten que hagamos la diseminación de la información.
Luego hay una propuesta de acción frente al daño, qué cosa debemos hacer frente a esta situación, y luego la evaluación del sistema de vigilancia y del efecto de las medidas tomadas. ¿Funcionó o no funcionó? Ejemplo, yo quiero saber si está funcionando el sistema de vigilancia activa de infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Cómo voy a evaluar? A través de un estudio de prevalencia de, de las infecciones. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la prevalencia, tiene que coincidir con lo que está diciendo la incidencia. Porque yo no puedo decir que no hay casos si en la prevalencia encuentro una prevalencia alta, ¿no? Entonces también podemos evaluar el sistema de vigilancia de esa manera, o a través de los diferentes indicadores que hemos mencionado. Oportunidad, por ejemplo, es un criterio que se utiliza, la oportunidad del reporte. Entonces hay un indicador que uno debe de llegar todas las semanas al 100% de la oportunidad. Y la oportunidad está referida a que el reporte epidemiológico se debe hacer el primer día o el primer lunes de cada mes, de cada semana, en términos de las enfermedades de notificación consolidada, hasta antes de las 2 de la tarde. Y cuando veamos las otras enfermedades van a ver ustedes a qué se refiere la oportunidad. Etapas, ya miren, estas son las etapas que ya las volvemos a repetir: recolección, análisis, interpretación y luego la difusión de la información, ¿no? La recolección referido a estos elementos, ¿no? Referido a la operacionalización de las guías, normativas, detección de casos, notificación, clasificación, etc. El análisis, a ver la comparación, cómo se comportan, a ver cómo son la información consolidada, ver cómo es el comportamiento de las variables que hemos analizado, y hemos dicho las variables fundamentalmente en términos de tiempo, espacio y persona. La interpretación tiene que ver con la comparación de datos, para decir por qué subió este año con respecto al año pasado en el mismo periodo, o por qué en mi localidad se comporta de esta manera con relación a otra localidad. Ahí va la interpretación de la información, y a partir de ello se generarán pues preguntas, ¿no? Y luego tenemos que generar un documento, que en este caso se llama boletín epidemiológico o reporte epidemiológico o sala situacional, que va a permitir la difusión de la información del sistema de vigilancia. El otro componente que habíamos hablado es la cooperación dentro del sistema de vigilancia, ¿no? Entonces es indispensable ahí que aseguremos que todos los participantes estén comprometidos. Y cuando decimos todos los participantes, en el tema de la vigilancia, clínico, epidemiológico y laboratorial, ¿no? Y deben participar clínicos, laboratoristas. Y otra cosa, para que funcione un sistema de vigilancia, es de que haya decisión política. Por eso aparecen acá los directores, cuando hablamos de un establecimiento de salud. Entonces, si el director está comprometido con que funcione, va a dotar de los recursos materiales, de los recursos humanos, para que pueda funcionar un sistema de vigilancia. Entonces, la cooperación es trascendental en el proceso de la vigilancia epidemiológica. Y esta es la famosa RENACE. Cuando ustedes escuchen RENACE, es la Red Nacional de Epidemiología. Y está constituida por todos los establecimientos de salud desde este nivel, que son los establecimientos notificantes, y hay 9.482 establecimientos de salud que forman la Red Nacional de Epidemiología. De esas, no reportan todas, pues, ¿no? 7.869 son unidades notificantes, son las que hacen notificación de la información. Y el proceso es así, ¿no? Los establecimientos notificantes va a las redes, luego va a las DIRIS. En el caso nuestro son redes integradas de salud, las RIS, las DIRIS, Direcciones Regionales de Salud, y luego a nivel nacional. Los establecimientos notificantes, como el mío, que es un hospital, reporta pues a la DIRIS, ¿no? Y a partir de la DIRIS ya ocurre todo el proceso para la identificación del virus. Yo les decía,
la trascendencia que tiene que ustedes hagan el reporte no es llenar la ficha per se, sino ustedes llenan en el hospital, como los hospitales son hospitales referenciales. Mi hospital es un hospital referencial, no es un hospital local. Como es hospital referencial, llegan de todos los sitios. Entonces llega un paciente, por ejemplo, cuando ustedes estén haciendo su serum en Caballococha, llega un paciente de viaje a Lima en Caballococha y tiene una enfermedad transmisible, y llenamos la ficha acá. Esta ficha se la voy a enviar a la DIRIS, a la red no, yo de frente a la DIRIS, acá, porque nosotros no tenemos red integrada, sino de frente reportamos a la DIRIS, y esta DIRIS va a revisar la ficha y dice, esto es de Caballococha, ¿esto dónde está? Va a buscar el mapa, ¿no? ¿Sabes dónde está Caballococha? Está colgándose ya para Brasil, ¿no? Te vas a caer ahí. Ahí va a ir, alguno de ustedes va a llegar a ir ahí. Y ahí se van a acordar de epidemiología. Entonces, esa ficha va a viajar hasta ese lugar. Ahora es más fácil porque como hay el sistema de comunicación, va a viajar hasta allá, y cuando llegue al centro de salud, esa persona va a tener que hacer la búsqueda activa de casos. Dice, llegó el paciente Caballococha y se ha detectado que tiene parálisis flácida, esa ficha va a ir hasta allá. Y el personal de ese lugar va a hacer la búsqueda activa de los casos de parálisis flácida. Así es. Entonces miren lo trascendental que es que ustedes llenen la ficha epidemiológica. Esto mismo que les digo, se lo digo a mis colegas todas las veces que nos reunimos, les digo, miren, para que se sensibilicen y entiendan que la vigilancia epidemiológica no es solo de epidemiología. Listo. El otro concepto, que hay enfermedades o eventos de notificación obligatoria en el país. Eso también tienen que saber. Hay enfermedades de notificación. No, yo no quiero. Yo soy acá el jefe de centro, yo no reporto. Hay enfermedades que son de notificación. Y lo que ocurre es que cuando nos notifican y llega a un lugar donde lo notifican, se hace toda la historia y dice, sí, he ido al centro de salud tal, me vio, sí, me dio Panadol, después me pasó al otro centro y recién acá lo detectaron. Y todo eso que ha condicionado un riesgo para la población. Entonces, tipo de notificación, hay notificación individual y hay notificación consolidada por el tipo de notificación. ¿Es individual o es consolidada? Cuando es individual, en su cabecita debe estar que tienen que llenar una ficha epidemiológica. Eso es individual. Cuando no se llena ficha epidemiológica y solamente ustedes escriben, dice diagnóstico, enfermedad diarreica, o neumonía, o asma bronquial, esos son enfermedades de notificación consolidada. Todas las notificaciones individuales se llena una ficha epidemiológica. Luego la periodicidad puede ser inmediata, puede ser semanal o puede ser mensual. Inmediata, dentro de las 24 horas se llama eso, inmediata. Semanal, obviamente, a la semana, y mensual cada mes. ¿De qué va a depender? Del tipo de daño que estamos reportando. Yo les voy a mostrar una lista que está contenida en este documento, que es una norma, ¿no? Dice, Directiva Sanitaria 046, y dice, es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de salud públicos y privados. Entonces, esta norma la tenemos que aplicar, no es que yo quiero, a mí me parece. Y ahí dice, las enfermedades o eventos de notificación obligatoria, la vigilancia con los datos individuales implica conocer estas características que ya les he dicho, ¿no? Que ya les he mencionado, la edad, el sexo, fecha de inicio, distrito de ocurrencia, síntomas, dónde vive. Y en la vigilancia de datos agrupados o consolidados solamente vamos a registrar el dato, como les decía, tiene enfermedad diarreica, tiene infección respiratoria, tiene neumonía, etcétera, etcétera. Y acá está la lista, dice, miren cuántos daños hay. ¿Podrán acordarse para el examen? Sí, ¿no? 125 fácil para ustedes. Ustedes son mejor que inteligencia artificial. Entonces, lo que hay que recordar que hay enfermedades que están distribuidas. Ejemplo, existen enfermedades que se tienen que reportar obligatoriamente según el Reglamento Sanitario Internacional, que es un documento que vamos a ver después. Y esas enfermedades, según este Reglamento Sanitario Internacional, son la viruela, que no hay, ¿no? ¿Cierto? No hay viruela.
Pero dice, si usted sospecha que tiene que reportarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque esta información va a viajar hasta la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que está dentro del Reglamento Sanitario Internacional y nuestro país es miembro, parte de ese Reglamento Sanitario Internacional. O sea que, dicho de otra manera, el país se ha comprometido a que va a reportar y ha firmado. Otra enfermedad, poliomielitis por poliovirus salvaje. Miren lo que dice acá, a veces se le pregunta y no dice parálisis flácida, no dice poliomielitis por poliovirus salvaje. Y poliovirus salvaje, porque también hay poliomielitis postvacunal, poliomielitis asociada o derivada de la vacuna, también hay. El último caso hace 5 años, 4 años había un caso de polio asociada a la vacuna. Un niño que no había sido vacunado nunca hizo parálisis, pues, y se identificó en sus heces un virus vacunal. ¿Ocurre? Ocurre. Y eso, por ejemplo, miren, esos datos de vigilancia epidemiológica sirven para que se tomen decisiones. Como consecuencia de que ocurrieron casos de parálisis flácida asociadas a la vacuna, se tomó la decisión de que ahora se vacune. Inicialmente se vacune con 2 vacunas parenterales y una oral. Cuando ocurrió este último caso hace 4 años, se ha tomado la decisión que todas las vacunas del año sean parenterales. Recién el refuerzo de los 4 años es oral. Para eso sirve la vigilancia epidemiológica, para tomar decisiones, o para que ingrese una vacuna, pues, ¿no? Luego, vamos a ver. Gripe, también gripe humana causada por un nuevo subtipo. Entonces, por ejemplo, ese SARS-CoV-2 fue reportado un poquito tardío a través del Reglamento Sanitario Internacional. Pues, pero ya el virus ya nos había comido a todos, ¿no? Había sido brote, había sido epidemia, era pandemia. Todos asustados. También el síndrome respiratorio agudo severo también debe ser notificado inmediatamente y de manera individual. Entonces, cuando ustedes vean esto de acá, es individual, ficha. Y esto de acá, ¿qué es? Eso también tienen que ir aprendiendo. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes ya estén de médicos, todo, ya no van a poner descartar tuberculosis, sino van a tener que poner el CIE-10, que es la clasificación, de repente el 11, ya cuando ustedes terminen. La clasificación internacional de enfermedades, que está codificado. Este B03, ya no vas a escribir viruela, vas a poner B03. Ah, eso es viruela, ¿no? El A81, eso es poliomielitis por poliovirus salvaje. El U049, síndrome respiratorio agudo severo. Todavía no le han puesto código, pues, ¿no? ¿Y por qué? Dirán, ¿pero por qué, profesor? Porque dependiendo de qué subtipo es, ya le ponen. Así como SARS-CoV-2 le han puesto un código, le han añadido, que no aparece en el libro original, igualmente ocurre. Y acá está, yo les decía, miren, enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, y acá están las inmunoprevenibles. Entonces, las inmunoprevenibles, recuerden, son de notificación individual. Unas son de notificación inmediata y otras son de notificación semanal. Eso tiene que ver ¿con qué? Con el riesgo de diseminación que estas produzcan. ¿Cuáles son las más frecuentes que reportamos? Esta, parálisis flácida, porque estamos en proceso de erradicación, tosferina, difteria, tétano neonatal, por lo menos ya no hay, ¿no? ¿Gracias a qué? A la vacuna también. Antes teníamos, cuando yo estudiaba pediatría, veíamos pacientes con tétano neonatal. Ahora años que no veo. Ustedes seguro tampoco verán. Sarampión he visto cuando era residente y cuando era alumno. Ahora ha habido un caso de sarampión, pero para ustedes va a ser un poco... Rubiola ya no hay, pues no, hubo una campaña masiva de vacunación, que en un momento determinado se vacunó como 20 millones de personas y ya rubiola y además de eso ya todos se vacunan.
Rubiola congénita por lo menos, en el hospital no reportamos. Fiebre amarilla sí, todavía hay, y ahí viene el otro mensaje: hay que vacunarse contra la fiebre amarilla, ¿no? ¿Por qué? Porque el vector existe en Lima. ¿Cuál es el vector de la fiebre amarilla? ¿Cuál? El mismo que de la Aedes, pues, el del dengue, es el mismo vector. Entonces, entra un paciente con fiebre amarilla, la posibilidad de que haya fiebre amarilla existe. Y ya en los años 1800 y picos, en Lima ha habido fiebre amarilla. Antes Lima pues era el centro, y las zonas como las de acá era provincia. Entonces la historia dice de que hubo un brote de fiebre amarilla en Lima, y Lima se refiere al centro de Lima, y que las personas que podían salir se vinieron a vivir a La Molina, dice. Así dice la historia. Claro, antes pues esto era inhóspito, ¿no? No es como es ahora. Listo. Luego, ¿qué otra tienen que recordar? Bueno, hepatitis B también ya no hay, ahora hay más hepatitis A que hepatitis B. Bueno, y ahora se vacuna también a través del ministerio contra la hepatitis A. Varicela todavía hay, pese a que ya hay la vacuna, pero todavía hay esto en razón a que pacientes con vacuna han hecho varicela. ¿Y esto por qué? Porque el esquema de vacunación es original, y donde se vacunaba anteriormente, que en el país 2 vacunas, ¿no? En el país se optó por una vacuna. Han habido casos de varicela en niños con vacuna, entonces ahora el esquema de vacunación son 2 vacunas. Parotiditis todavía hay casos raros, pero hay. Viruela del mono es lo nuevo, ¿no? Lo que ya es enfermedad que ustedes han conocido, es de notificación individual, no es inmediata, es de notificación semanal, ¿no? Las inmediatas son polio, tosferina, miren, tosferina hay que notificar inmediatamente, igual que difteria, sarampión y rubiola. Estas son zoonosis, son las de notificación inmediata y semanal. Las de semanal son leptospirosis, ofidilismo y loxocelismo. Todas las demás, como por ejemplo peste neumónica, bubónica, etc. Rabia inmediata, rabia de notificación inmediata. No mordedura de perro, no rabia. ¿No debemos llegar a esto? Por supuesto, porque si hay una mordedura, tenemos que hacer bien la historia para ver si es un perro conocido o es un perro desconocido. Si es una mordedura grave o no es grave. Y dependiendo de eso, tendremos que aplicar la inmunoglobulina más la vacuna o solo la vacuna. Y si es conocido, nada, pues solamente curar la herida y observar al perro. Acá están las otras enfermedades de notificación. Dengue grave es la única forma de dengue que es inmediata, ¿ya? Los otros tipos de dengue son de notificación semanal. Entonces es un poco complicado de que aprendamos todas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nos vamos a familiarizar en los diferentes establecimientos de salud, es las enfermedades que más frecuentemente vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando es época de dengue, pues, ¿no? Ya tenemos que saber que hay que reportar los casos de dengue. ¿Y cuál es la notificación? ¿Cuál es la periodicidad de la notificación? Es esta, ¿no? No el reporte que hacen ustedes, sino la notificación que hace epidemiología. Luego tenemos acá estas otras enfermedades, infecciones congénitas. Esto más en la parte neonatal, ¿no? Las congénitas, neonatal. Y las tuberculosis, que sí, hay bastante tuberculosis. Todas las formas son de notificación individual y semanal. Entonces, semanalmente hay que llenar una ficha epidemiológica y hay que reportar semanalmente estos casos de tuberculosis, con confirmación, sin confirmación, meningitis tuberculosa, extrapulmonar, etcétera, todas las tuberculosis habidas y por haber. Luego, también, antes no había esto, pues, ¿no? El tema de la notificación de intoxicación por plaguicidas. Y esto en razón a que pueden producirse brotes de intoxicación por estos
tóxicos. ¿Cuándo? Cuando se hacen, por ejemplo, faenas agrícolas. Los que vayan a las zonas donde se hace actividad agrícola van a tener casos de pacientes con intoxicación. ¿Por qué? Porque tiene la costumbre primero de fumigar en contra del viento, entonces les impregna la ropa. O la otra, que su aparato de fumigación tiene un hueco y se moja la ropa. O la otra, que en el recipiente que han terminado de utilizar, que tenía estos tóxicos, lo lavan y preparan su refresco. Así es como ocurren las intoxicaciones, ¿no? Ahora ya menos que antes, pero hay que reportar. Luego, por metales pesados, todos los que... Esto, por ejemplo, en las zonas mineras, pues, ¿no? Plomo, mercurio, Lima, rara vez, pero a veces llegan, pues, pacientes transferidos con cuadro neurológico, entonces se sospecha que es por mercurio, por plomo, hay que llenar la ficha epidemiológica. Diabetes, todas las formas de diabetes, individual, semanal, y otras cólera, por ejemplo, de individual inmediata. Cólera ha habido en el país también, hay en el mundo, ¿no? Ustedes saben que en Haití hay cólera, pues, ¿no? Los brotes, recuerden, los brotes no se hace ficha, pero se notifican inmediatamente. ¿Ya? Se notifican inmediatamente. Ahí está COVID, individual, inmediata, VIH, SIDA y todas las otras, infección respiratoria aguda. Estas son consolidadas, lo que les decía, infección respiratoria aguda, neumonías, síndrome de obstrucción bronquial, asma y enfermedad diarreica aguda. Ya les estoy diciendo que dice acá síndrome de obstrucción, les pongo SOB asma, dice el profesor, ¿qué cosa era SOB? Síndrome de obstrucción bronquial y asma, ¿no? Son dos códigos diferentes, se notifican de manera consolidada y semanal. Listo, estas son las fichas de notificación consolidada. Entonces, como ven, acá no hay que llenar ninguna ficha. Ahí lo que se llena son los datos y se van llenando los casos que van apareciendo. Y cuando hacemos notificación individual tenemos que llenar las fichas epidemiológicas. Acá les traigo un ejemplo de lo que es la definición de casos de parálisis flácida aguda, no de poliomielitis por virus salvaje, no, parálisis flácida. Y dice, niño menor de 15 años. Todas estas definiciones tienen que ver con el tema de la historia natural de la enfermedad. Por eso esta notificación se hace en niños menores de 15 años que tienen disminución o pérdida de la fuerza muscular y del tono muscular en una o más de sus extremidades, pero miren lo que dice acá, de origen no traumático, porque viene y dice, mi hijito se golpeó y no puede caminar, no hay que llenar la ficha porque dice que es disminución o pérdida de la fuerza muscular. No, lo que tiene que ser es que sea de origen no traumático. No pide que haya fiebre, nada, ¿no? Dice disminución o pérdida de la fuerza muscular o del tono muscular. Y la otra, hace un mes. No, tiene que ser de forma aguda, menos de 5 días. Entonces, dos conceptos. ¿Por qué? Porque acá estamos utilizando los criterios de la historia natural de la enfermedad. Y para eso hay que llenar esta fichita. Ficha de notificación inmediata, donde se ponen los datos, se hace la descripción de los hallazgos neurológicos, reflejos osteotendinosos, qué miembros están afectados, etcétera, etcétera. Esto que está de moda, hay tosferina, ya les he dicho, está circulando tosferina. ¿Y cómo definimos? Todos de cualquier duración para menores de 1 año. Dice tos de cualquier duración. O sea, hace 5 días está tosiendo, sin otra causa aparente, acompañado de uno o más de los siguientes signos. Apnea, esto se presenta usualmente cuando son chiquititos, menos de un mes van a hacer apnea. Dice, la mamá le va a llevar y decir, tose, y luego que tose se queda sin respirar. Después reacciona, eso es apnea, pues. Vómitos después de toser. Lacta, tose y vomita. También. Tos paroxística, acceso. Esto es menos frecuente, ¿no? A veces sí aparece, en algunos no. Entonces comienza a toser, toser, toser y no le calma. Se pone moradito y después
hace este estridor inspiratorio que le llamamos gallo. Ya cuando ustedes hagan clínica van a ver cómo es esto. Le van a poner, ya no, bueno, ahora que hay tosferina, de repente van a ver casos, pero cuando no hay les ponen un audio. O la otra, si yo digo sospecha del personal de salud de tosferina. Este chiquito tiene tos, está vomitando, se pone rojito. No, sí me parece. No voy a esperar que haga cianosis, no voy a esperar que haga apnea. No, me parece que, señora, alguien está enfermo en casa, entonces hay que hacer el antecedente epidemiológico. Ah, sí, mi hijito mayor que va al colegio está con tos. Hay el nexo epidemiológico, hay que hacerle la fichita. Y ahí, cuando es pequeñito, hay que tener cuidado, no vamos a mandarlo alegremente a la casa. Hay que evaluar bien porque son pacientes de riesgo. Podemos mandarlo a la casa y luego vienen ya en situación crítica. Y para los mayorcitos, lo que yo les decía, miren, dice tos de 2 semanas o más. Entonces, aquel que tiene tos de 2 semanas o más, ya vayan pensando, no vaya a ser tosferina. Además, no debe tener pues sibilantes, no debe tener crepitantes. Esos niños que tienen tos y les hacen su saturación y está bien, esos, la probabilidad de que sean tosferina es bastante alta. Dice tos o de 2 semanas o de cualquier duración en un contexto de brote, sin otro diagnóstico probable, acompañado de uno o más de los siguientes signos: tos persistente, acceso de tos, estridor inspiratorio, vómitos después de toser o vómitos sin otra causa, o si el personal de salud sospecha que se trata de tosferina. ¿Qué hacemos en ellos? Llenamos también la famosa ficha epidemiológica, y la ficha epidemiológica, para que no se olviden, piden y leen, dicen, a ver, reúne el criterio, y acá leen, ¿no? Si no se acuerdan de la definición de caso. Sarampión, esto que está de moda en estos días, dice, toda persona de cualquier edad de quien un trabajador de salud sospecha que tiene sarampión o rubiola, o todo caso que presente fiebre y erupción maculopapular, y esto es importante, no vesicular. Probablemente vean las fotos nomás ustedes de sarampión. Este es un cuadro de sarampión, pues, ¿no? Empieza céfalo-caudal y es centrípeta. Y este es el casito que yo les decía. Este es el paciente que ha llegó de viaje, está con su avioncito, retorna al Perú, y miren todo lo que fiebre el día 26 de abril. Tos, adenopatía. Y fue atendido ambulatoriamente por emergencia en un X establecimiento privado por fiebre y tos. Después dicen acá que tuvo manchas de Koplik, conjuntivitis, artralgia, erupción. Y miren, tuvo erupción y el día 1, ¿cierto? Internado en este establecimiento por emergencia. Diagnóstico: amigdalitis, mononucleosis, hepatitis aguda, asma bronquial. Alta a las 48 horas. Reingresó nuevamente a las 20-23 horas por fiebre persistente. Erupción ya tenía en la espalda, en las manos y pies. Y miren lo que le dieron, pues digo, ceftriaxona. Luego de ahí dice el familiar, miren, ya está en contacto con un primito que ha tenido sarampión. Ya está. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nos hemos demorado tanto? Porque no preguntamos, pues, o porque no sospechamos. Se le hizo una muestra acá y le salió el resultado positivo. Otro concepto que no deben olvidar es esto que de acá que está en rojito. El sarampión contagia 4 días antes y 4 días después de la erupción. Entonces, ¿a quiénes vamos a hacer el seguimiento? A aquellas personas que estuvieron en contacto con el paciente 4 días antes de que haga la erupción y 4 días después que hizo la erupción. No voy yo estuve en contacto el 22, también no hay problema. Porque imagínense si hacemos vigilancia de todos los que han estado en contacto. Nunca acaba. Primero, que no, costo-beneficio no es adecuado. Segundo, no es racional. Entonces tenemos que hacer vigilancia de aquellos que estuvieron en contacto en la fase que el sarampión contagia, y el sarampión contagia 4 días antes de la erupción y 4 días después de la erupción. ¿Ya? No se olviden de eso. ¿Qué otra cosa debemos de tener en cuenta? Todo esto que ha ocurrido acá
ha hecho que más o menos 200 personas estén en contacto con el niño. ¿Y eso qué significa en este periodo, no? ¿Eso qué significa? Que hay que hacer seguimiento a todas esas personas. ¿Eso qué significa? Que tenemos que estar asustados. ¿Por qué? Porque nuestras coberturas de vacunación no son adecuadas. Si tuviésemos 95% de cobertura de vacunación contra sarampión, no habría ningún problema que entre un paciente con... Pero no, como hay personas susceptibles, el riesgo de que se produzca un brote a partir de un caso importado está presente. Entonces hay que hacer la vigilancia. Y el periodo va a ser, por eso les digo, todo esto que están viendo es historia natural de la enfermedad. ¿Hasta cuándo los voy a vigilar? Hasta 2 semanas, hasta 2 periodos de incubación. Entonces, ¿cuánto tiene el periodo de incubación del sarampión? Promedio 14 días, 28 días. Si en 28 días no aparece, levanto la alerta y se acabó. ¿Qué otra cosa más para recordar de acá? Otra cosa, cuando hay pacientes con sarampión, nuevamente, ¿cómo se transmite sarampión? Por vía aerógena, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió en este caso? En este caso al paciente lo pusieron en una habitación con aire acondicionado y una persona más a su costado. Y ahí viene el otro consejo, ¿no? Siempre nosotros tenemos que priorizar la seguridad versus el confort, versus la comodidad. A veces en los consultorios ponen aire acondicionado y nos obligan a que cerremos la puerta. Yo me niego a cerrar la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que yo les digo, no podemos priorizar el confort a la seguridad. Si yo atiendo pacientes con tuberculosis, están cerradas ahora está cerrado, por ejemplo, me olvidé de abrir por acá, entonces se convierte en una cámara de gases. Pues. Entonces está cerrado, el aire acondicionado circula y yo me voy a comer todos los virus. Entonces por eso, en el hospital, la norma es que se va a malograr se va a malograr el aire acondicionado, pero ¿qué quieres? ¿Que me enferme yo? Entonces ahí hay que llegar a un equilibrio, ¿no? A veces eso no conocen lo que hacen dirección, no conocen lo que los ingenieros, pues, ¿no? Que deberían conocer. Entonces ahí interviene la parte epidemiológica. Entonces miren, este es un ejemplo donde nos hemos demorado en hacer el diagnóstico. Por eso que es importante la historia natural. La otra cosa que deben recordar, seguramente lo van a recordar cuando hagan pediatría, sarampión tiene fase catarral, eruptiva y descamativa. Y sarampión, no hay sarampión si no hay fase catarral. ¿A qué se refiere? Si no hay congestión ocular, si no hay rinorrea, eso no es sarampión, con toda seguridad. La otra cosa que hay que recordar es este número, esto ya lo hemos revisado también, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades transmisibles, ¿se acuerdan? El RO, el número reproductivo básico, ¿se acuerdan? Sí, les dije. Sí, revisen, ahí les he dado. Dije, dosis infectante media. ¿Sí? Claro. Entonces, solo que les he traído esto para que vean que, miren, la capacidad de generación de casos secundarios que pueden haber a partir de un caso primario. Si un caso primario, vamos a suponer, yo tengo sarampión y ninguno de ustedes está vacunado, miren, cada caso de sarampión va a contagiar entre 12 a 18 personas. Entonces yo contagio a 12 o 18, esos 12 a 18, otros 12 a 18, y así se hace la epidemia. A diferencia de las otras enfermedades. Por ejemplo, ébola le hemos tenido mucho miedo, ¿no? Y miren el número reproductivo básico de ébola. No es tan grande. Más peligroso es sarampión. Papera también, ¿no? Pertussis también, ¿eh? Pertussis, ahí miren pertussis. Justo las dos enfermedades que ahora están circulando. Pertussis y sarampión. Papera, menos, HIV, SARS, ébola. Varicela. Ya está la ficha epidemiológica de sarampión, rubiola. Hay que llenar esta ficha epidemiológica también para poder reportar.
Listo, y ya con esto vamos acabando, la famosa red de laboratorios. También es importante que sepan que existe una red de laboratorios y que el Instituto Nacional de Salud representa el laboratorio de referencia nacional. A nivel de las regiones existen ya los laboratorios de referencia regional, actualmente hay 25 y hay laboratorios referenciales que son 4, ¿no? Ahora, antes teníamos que enviar todas las muestras al Instituto Nacional de Salud, ahora enviamos al laboratorio referencial, en este caso de la Dirección Regional de Salud. Esta es la organización de la Red Nacional de Laboratorios. Esto de acá son las unidades tomadoras de muestra, porque no todos los establecimientos tienen la capacidad pues para procesar. Entonces lo que ocurre es de que toman la muestra y luego la remiten a las instancias respectivas donde se pueda desarrollar los análisis. Nuevamente, para reiterarles, y han visto ustedes, se necesita el concurso del clínico que capta el caso, se necesita el concurso del epidemiólogo, que es el que sistematiza, es el que analiza, es el que hace los reportes, y luego se necesita del componente laboratorial, que es aquel que va a confirmar los casos. Reglamento Sanitario Internacional, este es un documento legal donde estamos inmersos nosotros y que regula la vigilancia y notificación internacional de enfermedades. Entonces, ¿qué documento regula la vigilancia y notificación internacional de enfermedades? Eso se llama Reglamento Sanitario Internacional. Bajo esa perspectiva, estamos obligados todos los miembros que conforman parte de este Reglamento Sanitario Internacional de reportar las enfermedades. ¿Qué enfermedades se reportan? Para eso hay que seguir un algoritmo de este tipo. Ya dijimos, esto siempre. Detecto un caso de polio, hay que reportar. Yo reporto al ministerio, el ministerio reporta inmediatamente a la instancia superior que es OMS, OPS. Si no se trata de estas enfermedades, tenemos que seguir un algoritmo. Y tenemos que hacernos estas 4 preguntas. Dice, ¿tiene impacto grave para la salud pública? ¿Es inusitado o imprevisto? ¿Hay riesgo de propagación internacional? ¿Hay riesgo de restricción de las vías y del comercio? Y lo que dice acá, si yo respondo afirmativamente a 2 de estas, debo reportar. Y ahí está el flujo, pues, ¿no? Tiene, no tiene, tiene, no tiene, tiene. Si tiene 2, ya lo reporto. 3 con mayor razón, pero solo con 2 respuestas positivas a estas preguntas debemos reportar. Ahí está, 1, 2, 3, 4 pasos. Ahí están las 4 preguntas que les he puesto aquí en la parte izquierda. Y listo. Con eso acabamos, jóvenes. Muy bien. Vamos a hacer el pasito, ¿no? Ya, listo. Rapidito nomás. A ver. ¿Cuál es el periodo? A ver, pongan sus apellidos y nombres, porque acá el delegado los ha eliminado, los que no han puesto